Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy en Divulgación Palante vamos a analizar la frase felón o felonía y todas aquellas paralelismos que podemos hacer con dicha frase, porque muchas veces no solo la fonética puede hacer que mal confundamos la palabra con un felón como si fuera un melón maduro o podrido. Esta gente que no le entra ni a tiro y que lo único que sabe hacer a la hora de compartir algo es esa toxicidad o esa putredumbre que llevan algunos melones cuando se pudren al sol. Todo ese tipo de propuestas que ya os digo que muchas veces hay que analizar o hacer un paralelismo o una analítica sobre lo que nos quiere decir mucha gente, como nos trae esta gran amiga, también tocaya de mi mamá, que nos dice en el Disparate TV cómo hablar como un progre de manual. Aquellos felones que ya os digo que nos traen muchas veces ese amalgama a la hora de conocer lo que pasa territorialmente o el tipo de herramientas que tiene el pueblo para poder ayudarse de esas preguntas que uno se hace, pues, puesto que hay cosas tan aberrantes como el movimiento progresista este de mierda, que hace que muchas veces confundamos lo que es algo coherente de lo que es algo aberrante. Cosas que prácticamente, inclusive por fonética, se pueden asimilar, pero no tienen nada que ver. Y qué mejor que de la mano de esta gran amiga que nos explique lo que sería la felonía o cómo aprender a hablar progre, porque hay tantos felones como los que ocupan la Moncloa o los ministerios estatales, que a la hora de tú hacerte una pregunta como qué pasa con el tema hidrológico en España, si se están tirando presas o solo son aludes o son cosas que muchas veces no llegamos a entender, pero como detrás hay tanta desinformación, como cuando accedemos a la página de Vicepresidencia Tercera del Gobierno, Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y le da al boletín oficial semanal hidrológico y te dice que te comas una mierda de Estambul porque la de aquí ya no existe. Cosas que ya os digo que directamente podemos conocer en el tipo de ayudas, subvenciones y cosas de estas que hay para este tipo de felonía o este tipo de ataques a la sociedad, que ya os digo que hay tanta y tanta tipo de felonía que por lo que sea se lo vemos siempre remarcado a estos retratados que usurpan el movimiento de la izquierda y que si algún día tuvo que ver con la sigla obrero español, pues la verdad es que hoy por hoy son aquellos felones que solo saben perpetrar historias tan asquerosas como la que este diputado de Vox nos dice sobre la ministra acusa a Vox de desestabilizar y su diputado señala a sus socios con el enorme mensaje de ustedes sí desestabilizáis la democracia española y más sabiendo que le abristeis las puertas democráticas a todos esos representantes de EH Bildu, que yo lo digo, terroristas, hijos de Bildu o de de los etarras hijos Bildu, una cosa así son las siglas o algo de esto creo que es, porque ya os digo que tener en las listas en esta democracia a asesinos de sangre sentenciados y cosas de estas así, o inclusive criminales que ayudaron a que estos criminales de alguna manera pudieran gestar aquellas historias que ya os digo que estas grandes felonías de la historia pues nos dan para tener que comer democráticamente como si encima nosotros o muchos de nosotros hubiéramos votado a toda esta mierda de felones. Cosas como esta que nos trae Telemiño Ourense sobre el nuevo audio de Jacome sobre sus manejos para lograr dinero nos van a meter en Chirona.
esa historia que ya os digo que nos trae el amalgama de estos progresistas democráticos, de la mano siempre de la izquierda, esta aberrante izquierda democrática, que ya os digo, y para que nos desengañemos por aquellos que estuvimos en esa ideología política que representaba a la izquierda, y sin caer, gracias al orgullo de uno mismo, de no caer en esa aberrante Podemos y todas esas facciones que han salido de cabrones, por decirlo así, que hacen que no solo desestabilicen la unidad democrática, sino que a la misma vez hacen animadversión a todos aquellos actos que los demás tenemos que contemplar y que viene de la mano de estos grandes sátiros felones que nos regala la vida. Cosas que ya os digo que si no sabéis quién es este personaje, pues lo podemos ver en la Wikipedia con sus memorias, inclusive enalteciendo a la estupidez y a la inutilidad. Con él, asimismo, escribió diversos artículos sobre política en los que destacaba su tendencia liberal, así como sus denuncias contra los gastos públicos superfluos y la discriminación de las provincias. Según sus declaraciones, ha sido uno de los pioneros en este tipo de reivindicaciones sobre las partes abandonadas de España. Ese tipo de felonía que ya os digo que se confunde muchas veces en el populismo de mierda que nos traen estas cabareteras y que de alguna manera pues podemos identificar en estos sátrapas y que tanto y tantos recuerdos nos quieren hacer dar, como bien nos dice el Libre 2.0, de aquí un gran saludo a este canal, de las cuales nos dice que no nos engañen a nadie. PP Barcelona pacta empadronar masivamente con asociaciones 2030, que es esta agenda que tanto les gusta a estos sinvergüenzas. Cosas que ya os digo que más allá de ser unos déspotas inútiles, sátrapas, traidores de la patria, desinformadores, cosas de estas que dices que dan asco, que dan asco esta gente. Son ese tipo de imágenes felonas que no tienen más coherencia que su propia prepotencia o su propio narcisismo, y de alguna manera pues nos regala ese amalgama que muchas veces comprendemos en el retrato que se hacen ellos mismos al exponerse con propuestas de mierda, con propuestas fugaces, con ese tipo de banalidades que muchas veces hacen civilina para que los demás no entendamos bien lo que quieran decir, pero de alguna manera suenen de puta madre. Cosas como las que nos ocupan, las formas estas de ver, las noticias que hay y esa polarización de ver a gente que viene a trabajar, que tengan o no tengan historia en su expediente. Pues eso, como siempre digo, habría que analizarlo en función a la frontera y todos aquellos que contratan, entre otro montón de historias que cometen estos felones. Pero como en todas las casas se cuecen habas, no podemos decir que la inmigración en general es esa parte tóxica del pueblo extranjero que viene a violar, a matar, a hacer y deshacer, y sí a ser un poco criba de todas aquellas criaturas que vienen llamadas al movimiento de la fresa, del arándano, de un montón de historias de la huerta que, más allá de saber fielmente de que entra dentro del salario mínimo necesario para poder vivir, y si no, miren ustedes mismos muchos de los vídeos que nos trae OK Diario con este Caque Minuesa, Cartaya y la inmigración ilegal. Aquella historia que ya os digo que hay que verla desde la parte que estos felones nos quieren vender con el populismo de mierda, con aquellas contrataciones porque hace falta mano de obra extranjera, cuando aquí tenemos más de 3 millones de personas en el paro o en el ERE o en el ERTE o en cualquier puta mierda de estas retóricas que se han sacado, porque ya os digo que es que hay tanto dolor y tanto que valorar que hay que ver este vídeo para en tercera persona, por aquellos que hagan el dolor una historia o la ofensa de muchas de estas cosas que vemos como otro tipo de historia, para no
convivir ni llevar una vida productiva y ya os digo, de verlo en tercera persona para que analicemos el tipo de asquerosos de mierda que provocan este tipo de llamadas, este tipo de gente que muchas veces son indeseables y no más allá de sus condiciones, sino de la forma de aquella manera que tienen de expresarse a la hora de, ya os digo, de entablar esa concordia social entre peleas, mierda, robos, historias que esto ya os digo que viene de la mano de todos estos felones que nos gobiernan y que si de alguna manera hubiera gente con cojones y gallardía para frenar la felonía, pues no tendríamos que analizar ni tener que tener en consideración qué significado tiene este tipo de palabra o qué definición y concepto, porque prácticamente la Academia Mexicana de la Lengua define muy bien que la voz felonía significa deslealtad o traición, pero también acciones feas o desagradables. Por eso digo que muchas veces una felonía puede venir de un monologuista, de cualquier cosa que en un contexto te pueda hacer gracia, pero cuando tiene este tipo de terminología en la cual pues inclusive a la hora de poder tildarlos de algún tipo de proceso judicial por aquellos delitos menores que pudieran cometer estos felones, que inclusive no solo viene a través del hurto menor, prostitución, intoxicación pública, agresión simple, conducta desordenada, allanamiento de morada, hurto de tiendas, vandalismo, manejar de manera imprudente, un montón de mierdas que ya os digo que esto se puede tipificar muchas veces en delitos de felonía graves, de los cuales delitos por abuso o tráfico de drogas, que ya lo conocemos, asalto agravado, ya lo conocemos, conducta desordenada, ya lo conocemos, suministro de alcohol a menores, que también, crímenes violentos, que también asesinato en primer grado, homicidio involuntario, violación, robo, secuestro, pornografía infantil, incendios provocados y un montón de mierda que ya os digo que están a la altura de los delitos más aberrantes que hay de lesa humanidad y que entre otras se consideran como un tipo de felonía o cualquier tipo de historia para juzgar a estos felones, porque aparte de que no tienen jurisprudencia para poder, son inimputables o tienen esa mierda que no los puede encausar en estas historias, y si no tienen un sinfín de posibilidades y herramientas democráticas que todos les pagamos, como los funcionarios del Estado, la abogacía del Estado, para inclusive defender a estos felones, a estos progres y todo este movimiento, no sé, porque es que es facha social comunismo, algo así que está parasitando la cabeza de la gente, y todo gracias, os vuelvo a decir, a todas estas felonías que muchas veces los felones no eran ellos, era uno mismo por consentir o por facilitar o por ponerte en el punto de mira para que entre otras, como bien nos dice este artículo, pues veamos la decadencia de este tipo de personas, como le pasó al Cansado y a otro tipo de historias de esta cúpula ponzoñosa, que nos demuestra que no solo los felones adquieren el carácter cognitivo de preceder a la izquierda, sino que también a través de genuflexiones y cosas como bajarse los pantalones o tener que hacer acuerdos secretos para que no nos tilden de felones, pues descubrimos que ellos mismos son esa arma arrojadiza o ese boomerang a la hora de intentar tirar un órdago y que te devuelva como el tipo de atracción felónica que atrae a este tipo de objetos. Cosas que ya os digo que, como bien nos dice Hernández, este eurodiputado de Vox que se va a hacer las proposiciones de ley o no de ley en los bares próximos al Congreso, cualquier historia donde este hombre, pues la verdad es que más allá de tildarlo de otra cosa, porque tiene unos cojones y una gallardía que debería de estar extendida por todos los europarlamentarios, y que de alguna manera, pues ya os digo, nos dejan este tipo de felonías que consiente el Estado y que hacen esa pequeña caricaturación, o como se diga ya, de lo que viene siendo el Estado español ante sus socios o vecinos del territorio. Ya digo, cosas que el traidor quiere vender su felonía como un gran éxito y no
recibió nada a cambio de la carta que tenía España. Cosas que ya digo, felonía, felonía y más felonía a la altura de lo que nos dice el Tribunal de Toledo, Antonio Pérez Henares, sobre la felonía consumada y todos esos delitillos que vienen de la mano de Bildu, PNV, Esquerra, toda esta gente que no solo son separatistas e increpadores a la discordia social y otro montón de felonías que se podrían articular como constituyentes a un delito y cosas de estas que prácticamente, pues como vienen ya desde hace bastantes años, al grito de sus leyes democráticas impuestas por sus cojones, pues no tenemos consideración retórica o etimológica para saber un poco o definir lo que es un felón de mierda o un representante en condiciones. Porque ya os digo que si queremos hacer la parodia de la felonía, tenemos contigo ahora sí, quiero gobernar, los tan panchos, los morancos parodias, y en el canal de los morancos oficial podemos tener este tipo de parodias que nos demuestran la felonía y ese tipo de, no sé, imbéciles inútiles de mierda que dicen y prometo hasta que entro y te la meto. Cosas de esas que ya os digo, que históricamente, o gracias a las LOE, o gracias a esta memoria democrática de Podemos y socialistas, listos, pues no reconocemos hoy por hoy lo que es una ardua batalla o lo que sería la gallardía que necesitamos en mucha gente y no en ese tipo de progres felones y cosas que son medianamente estúpidas y que nos hacen no comprender el tipo de gente gallarda que supo frenar la felonía del invasor y de todos aquellos cabrones que en su día luchaban por la identidad del pueblo y de alguna manera lo único que hacían era oprimir, joder y destruir los sectores primarios que entre otras cosas daban de comer a ese pueblo que tanto los quería y que de alguna manera querían desvincularse del felón sacando la memoria del payeter, por si algunos conocéis la historia del payeter y no la del influencer youtuber o este chaval del sector primario. Y sí, como nos trae esta página, España en la historia, org, sobre Vicente Domenech, el payeter. Aquella grandeza de persona que hizo que inclusive gente muy napoleónica se lo pensara dos putas veces a la hora de invadir y de ser el típico felón de mierda que hizo que, entre otras, pasáramos a otra transición progress walker de mierda, pero de la antigua historia. Cosas como, ya no, os digo, nos trae esta maravillosa mujer, que es gran tocaya de mi mamá, porque parece casi la misma persona, aquella persona que intenta educarte en una ideología positiva y no tener en consideración esos movimientos woke, esos movimientos que muchas veces os digo que parecen células durmientes o el colectivo este que hay nuevo del lobbying y cosas de estas que denotan que hay detrás un gran felón para que esos paniaguados sean la cara visible de esos felones, con lo que vamos a aprender a hablar como un progre felón. El disparate dice. Hola a todos, bienvenidos y gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Esta vez un poco distinto, no vamos a entrevistar a nadie. Esta vez un vídeo más divertido que luego al final os descubro el porqué. Lo que voy a hacer es enseñaros a hablar como un progre de manual. Que más bien nos está enseñando a analizar a un progre de manual, lo que viene siendo un felón de toda la vida. Suficiente. Eso y saber leer, nada más. Si Yolanda Díaz e Irene Montero son capaces de hacerlo, créeme que tú también vas a ser capaz.
Os voy a poner un No sé ejemplo. si Escuchadme con enorgullecerme atención. o Me trabaré, desvalorarme pero por bueno, voy a seguir esa adelante, por no hacer el vídeo comparativa, porque Vamos a ver. el nivel Queridas intelectual, no compañeras, académico, sino la complejidad intelectual de de los estas dos estudios de los susodichas dirigentes da mucho que cumple un pensar. rol esencial en la formación del sistema de participación general. Mm. Por otra parte, los acontecimientos actuales, el aumento constante en cantidad y en extensión de nuestra actividad, ayuda a la preparación y a la realización de las nuevas propuestas. Sin embargo, no hemos de olvidar que el nuevo modelo de actividad de la organización cumple deberes importantes en la determinación del sistema de formación. Y es que de parece cuadros que habla de historia de la corresponda conspiración, a las necesidades. De igual manera, y el todo desarrollo para continuo comprender de el manual distintas formas progre de actividad facilita la de creación discapacidad de las condiciones de las actividades lingüística. apropiadas. La práctica de la vida cotidiana prueba que nuestra actividad de información y propaganda obstaculiza la apreciación de la importancia del modelo de desarrollo. Sí, vamos, que nos hace No es discapacitados indispensable mentales. aumentar el peso y significación de estos problemas, ya que el reforzamiento y el desarrollo de las estructuras ofrece un ensayo interesante de verificación de las formas de acción. Lo que viene siendo un experimento social sobre una ricas y diversas coacción muestran que la consulta con los identitaria numerosos o militantes cualquier implica el ideología de proceso estas tóxicas. reestructuración y modernización de las premisas básicas. Vamos comprendiendo las bases El afán de organización, esta pero sobre todo el relanzamiento específico de retórica todos los del manual del sectores progre. permite, en todo caso, explicitar las razones fundamentales de los elementos generadores. Es obvio señalar que una ampliación indiscriminada de los factores confluentes deriva de una indirecta incidencia superadora de toda una serie de criterios ideológicamente sistematizados en un frente común de actuación regeneradora. ¿Cómo os quedáis? Sí. Ojiplático del orto, me quedo. Mi querido Javichu, os voy a poner aquí o aquí, no sé por dónde va a salir, un pantallazo con 4 columnas y una serie de filas en las que hay en cada casilla un texto escrito. Así, cogiendo una frase de la columna 1, con una frase de la columna 2, con una frase de la columna 3, con una frase de la columna 4... Esto se llama aneograma de la personalidad del progre. De manera aleatoria, no tienen que estar siempre en la misma fila. La puta que los parió, Podéis construir un Y es que hay tanto discurso tecnicismo y infinito tanta historia en el que que ya no parece dices que no hablamos ni absolutamente normal. nada, Hablamos un pero poco parece que el sabes felón. hablar. Eso sí, el contenido es lo que os digo, la nada. Bueno, pues esta es la forma en la que los progresistas, tanto políticos como seguidores del marxismo cultural, nos hablan. Lo que nos dicen los mexicanos. Porque se creen que somos tontos. Deslealtad o traición, pero también acciones feas o desagradables. Pero cuando utilizas este Cosa que va lenguaje, muy de tú la lo único mano que de estos consigues es que la felones gente progresistas. tiene muchos de frente y más de 2 neuronas conectadas entre sí, desconecten. No sea una meba. O haga un meme. Cosas de esas. Tener No sé si la es lo que sinapsis buscan, o no sé si lo único que les interesa bien es hablar y hablar. conectadas para que Sí, el corte qué maravilloso. cerebral le pueda producir algún Así que tipo espero que este vídeo os de haya palabra gustado. que no sea confusa. Difundidlo, porque es muy divertido. Haced la O prueba. acción. Podemos Vaya a grabar ser que vídeos en muchos bucle y seguro se que vengan esta- arriba y nos enseñen los esta tabla pezones como se otra puede felonía ampliar más con nuevas frases, de las acciones feas. sin sentido, sin contenido y sin ningún tipo de mensaje. Muchas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Que ya os digo, lo que nos ha traído esta erudita mujer y belleza monumental, pero ya no en el aspecto físico, como ya os digo, como esa comparativa que pueda hacer con su tocaya, que es mi madre, sino por el aspecto psicológico que nos devuelve o nos reinspira para que de alguna manera no seamos esos egofrénicos, esos ecologetas, esos narcisistas o ese tipo de felonías que comulga este tipo de sinvergüenzas felones que tenemos en las administraciones. Cosas del grado de usurpación, de delitos de lesa humanidad o inclusive, ya digo, esos delitos que se cometen sobre la traición a la patria y a todos los compatriotas.
Por eso siempre digo un cordial saludo y cuídense mucho.